La categoría de juegos gratis es una categoría que nos encanta a todos, ya que simplemente descargar y jugar un juego sin la necesidad de gastar dinero es algo que se agradece. Y más en estos tiempos, donde la mayoría de juegos son de pago. Por eso hoy te traigo una lista de los 10 mejores juegos gratis para PC. Espero que algún juego de esta lista te guste y sin más que decir empecemos con el top. Destiny 2 es un juego de disparos en primera persona que incorpora elementos de juego de rol y multijugador masivo en línea. Los jugadores asumen el papel de un guardián protector de la última ciudad segura de la Tierra mientras ejercen un poder llamado Luz para proteger a la humanidad de diferentes razas alienígenas y combatir la amenaza inminente de la oscuridad. Al igual que en el juego original, los jugadores pueden mejorar sus personajes ganando puntos de experiencia. Cuando se acumula un número determinado de experiencia, el personaje del jugador subirá de nivel y obtendrá estadísticas mejoradas que mejoran aún más su actuación en batalla. The Atlas es un videojuego de aventura y disparos en tercera persona. Este es un juego sin trama y que fue hecho por una sola persona, y en tan solo 17 días. Es un juego que cuenta con algunas misiones en las que deberás matar a todos los zombies que se te atraviesen. También deberás buscar municiones para tu arma, y un punto importante es que no hay paquete de salud, así que deberás cuidar tu salud. Cuenta con 2 mapas y diferentes armas que los personajes pueden escoger. Cabe aclarar que el juego cuenta con algunas imperfecciones, porque como ya lo dije fue hecho por una sola persona, pero eso no hace que el juego sea súper entretenido. Asphalt 9 Legends es un videojuego de carreras. En el juego existen cientos de eventos en el modo carrera solitario, que podemos completar hasta convertirnos en leyendas. También podremos competir con hasta 8 jugadores en tiempo real, a través de las diferentes ligas del modo multijugador de la serie mundial. Podemos coleccionar hasta 50 coches de lujo, uno más rápido que otro, y también personalizar cualquier coche a nuestro gusto. El juego cuenta con varios mapas increíbles y del mundo real, en los cuales podemos competir. Incluso puedes crear tu propio race club y reclutar jugadores para competir en equipos y convertirte en el mejor del mundo. Survarium es un juego multijugador masivo en línea de acción en primera persona con elementos de rol y de supervivencia. La historia de Survarium se lleva a cabo en el año 2026, donde los jugadores tratan de sobrevivir y defenderse de los ataques del bosque. El desastre toma la forma de un bosque que crece muy rápido, destruyendo todo lo que puede impedir su crecimiento. Sus objetivos son los fabricantes de armas, las instalaciones militares y laboratorios que trabajan en métodos para detener la extensión del bosque. Los jugadores pueden optar por unirse a una facción y así obtener acceso a los suministros y recursos. Actualmente se desconoce la causa de la catástrofe, esta se irá descubriendo por los jugadores a medida que progresen en el juego. Todos los acontecimientos en el mundo dependerán de las acciones de los jugadores. Nine to 5 es un juego de disparos en primera persona. El juego tiene lugar en un mundo del futuro cercano, donde las megacorporaciones contratan mercenarios para librar la guerra a los rivales corporativos. En el juego, tenemos que modificar nuestros equipos, personalizar nuestras armas y formar nuestro equipo para empezar la batalla. También cuenta con diferentes mapas donde jugar, cada mapa cuenta con unas vistas asombrosas para admirar. Existen en el juego muchísimos tipos de armas y equipamientos para hacer que tu experiencia en el juego sea mucho más divertida. Till North es un videojuego de carreras y aventuras. Es un juego del cual no hay mucha información, pero aún así traté de resumir un poco de qué trata. En el juego controlaremos a un conductor novato que conduce una moto de nieve. Podremos viajar por toda la ciudad y explorar la isla, subir a montañas y conducir libremente. En el juego también tendremos la posibilidad de hacer muchas misiones. Algunas de esas pueden ser reparar el poder de un faro, competir en varios contrarreloj y descubrir más sobre la historia de Till North. Rogue Company es un videojuego de disparos en primera persona. El juego presenta una variedad de personajes jugables, conocidos como rogues, y también modos de juego basados en objetivos y varios mapas. Los partidos consisten en múltiples rondas y cada ronda comienza con ambos equipos saltando en paracaídas desde el avión al mapa para competir entre sí en varios objetivos. Entre rondas, los jugadores pueden usar el dinero ganado al completar tareas y haber eliminado a jugadores en la ronda anterior para comprar y actualizar armas, equipos y ventajas.
En el juego también puedes encontrar diferentes modos de juegos y elegir el que más te guste. Counter-Strike Global Offensive es un videojuego de disparos en primera persona. El juego enfrenta a dos equipos, terroristas y contraterroristas entre sí, en diferentes modos de juegos basados en objetivos. Los modos de juego más comunes involucran a los terroristas colocando una bomba mientras los contraterroristas intentan detenerlos. O los contraterroristas que intentan rescatar a los rehenes que los terroristas han capturado. Hay 9 modos de juego oficiales, todos los cuales tienen características distintas y específicas para ese modo. En el juego, existen 5 categorías de armamento que se pueden comprar, que son los rifles, metralletas, armamento pesado, pistolas y granadas. Scavengers es un videojuego de acción y supervivencia jugado en primera persona. En el juego los combates son estratégicos y se deben crear escuadrones de 3 personas para jugar. Se pueden escoger distintos tipos de exploradores, a los cuales también podemos equiparlos con armas y habilidades únicas. De esa forma, podemos estar preparados para dominar los retos que presenta un páramo helado, que es donde compartiremos y trataremos de sobrevivir y dominar la batalla. Undefeat es un videojuego de acción y lucha. El juego sigue a una persona sin nombre, que usa unos lentes de sol y tiene poderes. El objetivo es correr o volar por la ciudad para rescatar civiles, luchar contra los villanos y apagar incendios. En el camino, es posible que también te encuentres con un supervillano o un jefe. Lo mejor de este juego es que no tiene barra de vida. Una vez que comienzas a jugar, eres invencible y no te lastimarán los golpes ni las balas. De hecho, incluso puedes caminar a través del fuego sin quemarte. El combate también está presente en el juego, y tienes algunas habilidades de superhéroe, como el frío, que lo puedes usar para apagar un incendio. Llegamos al final de este top, y espero que algún juego te haya gustado, y si fue así no olvides suscribirte al canal y dejar un like. También te dejaré otro video con un top diferente por si lo quieres ver, y sin más que decir, nos vemos en otro video.